del acto del 25 de mayo que se realiza en las escuelas? Bueno, me parece que es un acto muy circundante a una perspectiva, entre comillas, de tipo folclórica y pintoresca, ¿sí? Que también se ha ido sosteniendo a través del tiempo, desde más de un siglo hasta la actualidad. ¿Qué piensa usted acerca de la forma de impartir historia en las escuelas? Bueno, también sostengo que se ha ido sosteniendo a través del tiempo una forma de entender la historia meramente repetitiva, memorística y vinculada a grandes héroes y un poco también vinculada a lo que es el patriotismo. Historia y patriotismo parecerían que son dos cosas muy similares, cuando en realidad debemos tener en cuenta que la historia es una ciencia, ¿sí? Sí. La Revolución de Mayo, según el relato que se enseña en las escuelas, tuvo una activa participación popular y pareciera que fue el pueblo quien la llevó adelante. ¿Usted qué piensa al respecto? Supongo que cuando hablas de pueblo te referís a la empanadera, al vendedor de vela, ¿sí? Vuelvo a insistir, me parece que es una forma pintoresca de entender este acontecimiento, nos hace pensar, digo. Exacto. Ahora bien, queremos saber a qué línea historiográfica adhiere usted. Yo considero, y estoy muy cercano a lo que piensa Javier Guerra, ¿sí? Cuando dice que entender a esta revolución de manera aislada no es posible. Hay que entenderla dentro de un marco general, que es el marco de una entidad política enorme, que es el Imperio Español, que como producto de la modernidad, ¿sí?, de ese imperio, va a entrar en crisis y va a terminar fragmentándose, ¿sí?, y dando lugar a la formación de pequeñas entidades políticas que son los estados nacionales que conforman Latinoamérica hoy y también la parte del Estado español en Europa, ¿sí? Yo considero que desde allí es posible echar una mirada bastante interesante desde esta amplitud que él plantea, ¿sí? Y evidentemente el Río de la Plata no está aislado de este imperio español, sino que es parte integrante de este imperio español. Eso considero yo, y también puedo hacer una salvedad, un poco al mirar esta revolución desde la particularidad, como es en el caso del Río de la Plata, surgen estas ideas como una revolución aislada, de un contexto que es mucho más amplio, ¿sí? Y en realidad tiene que ver más que nada con la necesidad de una formación de identidad para este Estado Nacional del Nacimiento, que como lo dije, tiene su punto culmine en el siglo XIX. ¿Qué debería cambiar en las escuelas para poder impartir una enseñanza de la historia desde otra perspectiva? Tenemos como una construcción, ¿sí?, respecto a estas celebraciones, sobre todo el 25 de mayo, como te dije, que viene sosteniéndose a través del tiempo, y las cuestiones de estas representaciones mentales son muy difíciles a veces de cambiar de un momento para otro. Yo creo que podemos ir haciendo pequeños aportes como este que están haciendo ustedes ahora, y bueno, quizás las generaciones que vienen puedan tener una visión distinta y una celebración distinta del 25 de mayo. ¿Qué piensa acerca del acto 25 de mayo que se realiza hoy en las escuelas? Es un acto de suma importancia porque está marcando el comienzo de la historia propia de nuestro país. No es el momento de quiebre en el cual es un intento de separarnos de la monarquía española, lo cual tiene muchas connotaciones y sobre todo en el acto de los colegios debería ser una época de conmemoración muy importante. ¿Qué cree respecto a cómo es el acto en sí? Si tiene una mirada crítica o más, digamos, de relato, de discurso, y no tanto se ve lo que hay atrás, ¿no? Bien, o sea, también tiene mucho que ver el departamento del cual se hace cargo, ¿no? Puede ser el departamento de matemática o el departamento de biología, bueno, que no son afines, ¿no? Pero en el caso de corresponder al departamento de historia, tiene toda una serie de connotaciones, no tanto externas como internas, que van marcando en sí lo que vos planteaste en un proceso histórico que se va preparando, ¿no? Que comienza en realidad con las invasiones inglesas y después con los reclamos a través de las noticias que llegan de la invasión napoleónica a España. Ese momento no es el momento, bueno, o sea, son muchos temas para tratar, ¿no? Pero en definitiva lo que importa sí es qué pasa, ¿no? O sea, qué hay de trasfondo. Si bien el pueblo no participa, porque solamente participan los vecinos, un grupo selecto de lo que es Buenos Aires, lo importante es destacar las dos
corrientes, ¿no? Dos variables que son tanto las morenistas como las saavedraistas. La segunda, ¿qué piensa acerca de la forma de impartir historia en las escuelas? Bueno, eso es una cuestión ya propia de cada docente, no quiero decir ningún juicio de crítico de valores a ningún docente, pero sí lo que está faltando es la cuestión reflexiva, ¿no? Hacer que el alumno piense en realidad el por qué, para qué, cómo. No tanto repetir lo que está en el contexto de los manuales, sino ir un poquito más allá. En el caso, la cátedra en la cual estoy, en Argentina 1, estamos analizando, por ejemplo, el trasfondo social de la revolución, ¿no? Que es una historia mucho más social, en la cual, quiera o no, hay una activa participación de diversos actores sociales, no es solamente de la élite. La Revolución de Mayo, según el relato que se enseña en la escuela, nos dicen que tuvo una activa participación en el sector popular y pareciera que fue el pueblo el que la llevó adelante. ¿Usted qué piensa al respecto? Las últimas investigaciones, hay una activa participación de los sectores populares, sobre todo de los sectores medios bajos, ¿no? Que son los que llevan adelante la actividad económica. Evidentemente las invasiones inglesas motivaron este cambio de proceso al crear indirectamente las famosas milicias urbanas. Quiere decir que estamos preparados para separarnos, ¿no? de estas potencias europeas. Respecto al tema, ¿a qué línea historiográfica usted adhiere? ¿A qué autor o a qué versión del 25 de mayo adhiere usted? Sobre todo de la UBA, la línea de que viene más que nada del Instituto Rabiniani, ¿no? Gabriel Di Meglio también, o sea, hay muchos autores que han trabajado este proceso revolucionario, Franklin también. ¿Qué debería cambiar en la escuela para poder impartir una enseñanza de la historia desde otras perspectivas? Es descontextualizar todo el material que hay en la historia, es decir, traer fuentes, trabajo de fuente con los chicos. ¿Qué piensa acerca del acto del 25 de mayo que se realiza en las escuelas? Bueno, el acto del 25 de mayo tiene una perspectiva muy tradicional de considerar solamente que la llamada Revolución de Mayo son esas semanitas, esos días del 18 al 25 nada más, ¿no? Y a veces nos falta un enfoque más estructural, teniendo en cuenta que tenemos que manejar múltiples temporalidades, dimensiones económicas, sociales y políticas. Obviamente que en un acto escolar no te da el espacio para desarrollar todo eso, pero por ejemplo sería interesante ver otras alternativas de que el uso de la violencia estuvo presente desde el inicio del proceso revolucionario, de que no fue una cuestión amistosa la de repartir escarapelas, sino era un símbolo para entrar o no entrar al cabildo, para sacar de medio a los que iban a votar a favor de la continuación del Rey Cisneros. ¿Y qué piensa acerca de la forma de impartir la historia en las escuelas? Creo que la interpretación historiográfica depende de cada docente. Yo he visto colegas que han dado una perspectiva más crítica. Yo también trato de abordar mucho la cuestión de los conflictos, la cuestión regional, ¿no? Y la visión tradicional es considerar que la Revolución de Mayo es solamente Buenos Aires, ¿no? Y bueno, en eso creo que está también el compromiso y la actitud de cada docente respecto a los alumnos. Bien, ¿a qué línea de historiográfica adhiere? A ver, uno tiene que tener en cuenta que si hablamos de la Revolución de Mayo como un proceso, tenemos que hablar de un enfoque que parte, por ejemplo, de Noemí Goldman, de considerar los cambios, continuidades y transformaciones de Alperín, y también un poquito tomar la concepción desde una historia más crítica, desde el materialismo histórico, ¿no? Por último, ¿qué debería cambiar la escuela para poder impartir una enseñanza de la historia desde otra perspectiva? Lo importante es analizar tres cuestiones. Primero, la cuestión de que el proceso independentista tuvo sus avances y sus retrocesos. O sea, mientras, por ejemplo, por Cornelio Saavedra, la Revolución de Mayo se había hecho para defender los intereses del rey de España, había tipos mucho más radicales, más comprometidos, como Belgrano y Moreno. En segundo lugar, creo que la otra cuestión que es importante o relevante a considerar es la cuestión regional. El pronunciamiento de Salta en la Revolución de Mayo fue importantísimo porque Córdoba, Montevideo, Asunción y La Paz se declararon en contra de la revolución. Entonces que Salta se haya pronunciado y haya arrastrado detrás de sí a todas las ciudades, ¿no?, que formaban parte de la Intendencia de Salta de Tucumán, condicionó mucho el desarrollo de la revolución, le dio aire y de cierta manera
les permitió extenderse y perdurar el tiempo. Y el tercer aspecto que me parece importante también es considerar la intervención de la diplomacia británica, que hace un doble juego entre apoyar las demandas de los criollos, pero sin comprometerse demasiado, porque si bien aspiran a abrir los puertos al libre comercio, no debemos olvidar que estaban jugando a favor de España por el tema de la guerra napoleónica. O sea, esas cuestiones tres creo que son fundamentales trabajar en el análisis de procesos revolucionarios. Que la estatua de Belgrano se estremeciese, que la estatua